pasada, de hecho usted va a encontrar mucho en la Escritura de eso, ¿no es cierto? Lo que son los caminos del Señor, las sendas del Señor, y hacia dónde nos conduce y cómo nos debemos guiar. De eso que aparecen muchos pasajes de la Escritura. Esto de lo que habla de las sendas y el camino del Señor. Creo que habla mucho más de lo que nos imaginamos, y a veces nosotros nos prestamos la atención debida, ¿no es cierto?, al camino y a la conducta que debemos seguir. Y cuando uno lee, mire, eso me llamó la atención, no ahora, pero sí me llamó la atención. Cuando uno lee la Torá en algunos libros de Génesis, Éxodo también, pero Éxodo sobre todo, y Números, el libro de Números, la conducción del pueblo de Israel a través de Dios en el desierto, y todo aquello que el pueblo de Israel tenía que hacer, seguir y obedecer, y cómo el Señor lo iba guiando, amonestando, castigando en sus casos necesarios, ¿no? Ahí uno le llama la atención. El día pasado estaba leyendo y releyendo eso y me llamó la atención cómo Dios se manifiesta conduciendo a través de sus siervos, ¿sí? En este caso de Moisés, Aarón y Josué en el desierto, por ejemplo, y cómo Dios se manifiesta con la guía y la dirección, y después uno lo ve y lo traduce muy bien en los salmos, no solamente David, Asaf, Coré, todos los que escriben, ¿no es cierto? Porque siempre tengan en cuenta esto, la Biblia, salvo algunas excepciones en los salmos, hasta donde yo sé, la Biblia es Dios hablando al hombre, por así decirlo, pero los salmos no. En realidad los salmos es el hombre hablando a Dios, esa es la realidad. Salvo algunas honrosas excepciones que en los salmos da la sensación que traduciendo bien, si se traducen bien algunos, pero muy poquitos pasajes, es como que Dios habla al hombre, hay un diálogo, en algunos casos amerita traducirse como casi un diálogo, pero en el 90 y pico % de los salmos, ¿cierto?, es el hombre hablando a Dios, alabando a Dios, buscando a Dios, y siempre hablando de los caminos torcidos, los caminos tenebrosos, tortuosos y todo esto. Entonces, ahí en el libro de Éxodo, Números, ¿por qué no de Génesis también? Uno va a ver que permanentemente se habla del camino que debe seguir, las consecuencias malas que hay cuando uno sigue caminos equivocados. Al principio uno no se da cuenta, y ahora podemos compartir algunas cosas al respecto. Al principio uno no se da cuenta. No quiero hablar ni de la filosofía griega, ni de los filósofos de antaño, y algunos que ni siquiera eran creyentes, pero es bien interesante incluso lo que el mundo dice cuando habla de filosofía. Dice, no intente, por ejemplo, estoy recordando, creo que esto es en el filósofo griego, ¿no? Creo que era griego no voy a decir, no importa. Dice, por ejemplo, trata de no elegir el camino fácil en tu vida, porque a la postre, a lo mejor va a ser el camino difícil. ¿Ah? Pero eso, yo me acuerdo, yo no es que sepa filosofía griega, ni de la cultura griega en cuanto a todo lo que han escrito y lo prolífico que han sido en ese tipo de materia. Pero yo tengo un montón de sentencias, pero docenas, no sé si docenas o mucho más, de sentencias, aforismos, proverbios griegos. No es bíblico, correctísimo. Simplemente estoy haciendo alusión que también otros han pensado en este sentido, de que en este mundo tenemos un camino en el que siempre estamos eligiendo y vivimos en encrucijada. Y siempre decidimos si vamos a comer o no vamos a comer. Pero eso ya sería, bueno, también es elemental, pero fundamental. Pero hay cosas elementales diarias que decidimos, y según como decidamos vamos a ir por el camino correcto o el camino incorrecto. Y los filósofos griegos, como otros, me imagino, escribieron miles en su filosofía, miles de proverbios, aforismos, sentencias y otro tipo de cosas, hablando de esto, ¿no es cierto? No era ajeno a ello, que en la vida tenemos que elegir, seleccionar, expurgar, escudriñar y tomar el camino correcto, ¿sí? Y entonces decía, no elijas el camino fácil, aparentemente fácil, dice, porque a la postre en la vida se te va a volver el camino difícil. Es cierto, a veces al principio parece que es el correcto, pero probablemente, y usted dice, ¿cómo se da cuenta? Y bueno, en el caso como creyentes tenemos la guía del Señor y nos examina su palabra, y su palabra es la que nos guía, y esa es la realidad.
Pero de todas maneras siempre tenemos la misericordia y el cuidado del Señor para encaminarnos, ¿no es cierto? Para corregirnos, exhortarnos, y a veces cuesta mucho aceptar la represión y la corrección del Señor. Y no solamente aceptar la corrección del Señor, sino el padecimiento, ¿no es cierto? Después les voy a mostrar algo en la Biblia, en el Salmo, creo que es el 50. Porque yo me anoto del mismo tema docenas de pasajes y después, como el Señor me va guiando desde aquí adelante, ¿no? Creo que está en el Salmo 50, entonces lo veo. Tenemos que decidir correctamente, ¿no? Porque hay un pasaje donde creo que es ahí donde dice, y el pasaje está bien traducido, dice: ten cuidado, dice, no sea que el Señor te despedace, ¿no? Porque es cierto, porque lo malo de esto, de elegir incorrectamente, es el sufrimiento después que acarreamos, ¿no es cierto?, a través de circunstancias difíciles que nos tocan vivir. Entonces, si el Señor dice: mira, tú eres... el Señor dice: mira, te has comportado mal y eres egoísta. Entonces uno se siente mal cuando alguien, incluso físicamente, le dice: tú eres un tonto, tú eres esto, aquello, lo otro, y uno le duele, ¿no? Esperemos que no estén diciendo la verdad, pero a uno le duele igual. Pero cuando se lo dice el Señor, hasta sería llevadero, pero después viene el sufrimiento, ¿no? Algo que acarrea las consecuencias que podamos llevar. Y entonces, en la Biblia se habla de que me guiará por senda de justicia por amor de su nombre, te di dos caminos, elige la vida, este es el camino de la vida, es el camino de la muerte, y tantos otros, ¿no es cierto? Tengo aquí anotado, ahora voy a leerlo por una razón, pero en el mundo en el que vivimos, porque estamos viviendo en un mundo terrenal, ¿no es cierto?, tenemos todas las posibilidades de elecciones, las encrucijadas que nos muestra la vida. La vida nos muestra encrucijada y uno va decidiendo, ¿no es cierto?, cómo uno va a vivir, cuál va a ser las perspectivas que tengo del futuro, cuál va a ser mi proyecto de vida, cuál va a ser el plan que yo tengo que tener para ese proyecto de vida. Yo sé que alguno pudiera estar pensando, y no malamente, porque yo también lo pienso, que pudiera estar pensando aquí o en cualquier lado, decir: bueno, pero para eso está guía del Señor, usted pone la mano del Señor. Correcto, es correctísimo. Pero hay algo que le corresponde a Dios y hay algo que nos corresponde a nosotros, ¿no es cierto? El Señor nos brinda un montón de posibilidades, ¿no es cierto?, o nos muestra las posibilidades que tenemos en esta tierra, y nosotros tenemos que decidir. Por eso, ¿no es cierto?, dice Mateo 7, 13, 14, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta de acceso y amplio el camino que conduce a la desgracia, y hay muchos que pasan por ellos, pero estrecha es la puerta y difícil el camino que conduce a la vida, y son pocos los que los encuentran. Yo le acabo de leer otra versión, entonces ustedes pueden tener otras versiones, pero yo cuando estaba hablando, ¿no es cierto?, y enseñando y adoctrinando, porque era doctrina de lo que es la vida, está mostrando que las posibilidades, usted dice: bueno, ¿por qué Dios, o en este caso Yeshua, hablando como Mesías, como profeta, como enviado del Señor, ¿por qué no les dice, por qué no les evita? Fíjense que no le evita con la enseñanza las malas situaciones de la vida. Pero dice: ¿por qué no me evita la puerta amplia? No, porque ahí está esa grande misericordia del Señor que tiene. Tú aquí tienes dos posibilidades, una puerta amplia y una puerta estrecha. Dice: en la puerta amplia entra todo el mundo y entonces puede vivir de la manera que quiere y le parece halagüeño. Por eso aún los filósofos griegos decían, este es uno, el que acabo de mencionar, ¿no? O no lo menciono, creo que era Beliano. Y entonces decía, no elijas el camino fácil, porque a la postre en la vida se te va a volver el camino difícil. Dice: no, creo que no elijas el camino aparentemente fácil, porque a veces hay caminos que aparentemente son fáciles para las cosas que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Vio cuando a veces uno tiene que tener cuidado. Yo lo vi mucho en la Biblia, una vez le di varios ejemplos, no sé si se acuerdan algunos, pero algunos también me acuerdo, que en la Biblia se presentan muchas situaciones. ¿Vieron cuando de repente, bueno, se dice que el Señor allana el camino? ¿Vieron cuando en la vida, alguna vez usted puede decir: nunca se me presentó eso? Bueno, supongamos que nunca se le presentó. ¿Vieron a veces en la vida que todo le va saliendo redondito? ¿Vieron que, no digo que sí, algunos dicen: a mí no me salió nada redondo, pero vamos a suponer que en la vida, ¿vio?,
que no tiene ya problemas, no ha tenido momentos de problemas de salud, no tiene problemas con la familia, la economía está fenómena, tiene que hacer un trámite y lo tratan con una cortesía tremenda, lo que dura 4 meses le dura 4 minutos. Yo cuando todo le va saliendo así, así. Entonces alguno dice siempre, bueno, mire, es de Dios. A veces sí, otras veces no. Mire, vamos a poner un caso. Yo le puedo nombrar 1001 casos de la Biblia. No sé si 1001 casos, pero muchos casos. Porque yo cuando veo un tema, no para usted, sino para mí, porque en definitiva, créanme que estudio pero yo para mí después, bueno, Dios sabe. Pero vamos a poner un caso. Cuando Abraham, Dios le dice, mira que te bendeciré, ¿no es cierto? De ti serán benditas todas las naciones, te voy a engrandecer y prosperar y un montón de cosas. Es la primera, todo eso prácticamente se lo estaba dando el rey de Sodoma. Después, y al poquito tiempo, en pocas páginas no, porque una cosa está en el capítulo 12 y la otra está cerca, está en el capítulo 14, 15. Para nosotros son 3 hojitas, ¿sí? Pero para Abraham era la decisión de su vida, porque del 12 al 14 tendrá 4 hojitas, más o menos, de Biblia, ¿sí? Y entonces, en definitiva, el rey de Sodoma estaba no solamente prometiendo, sino que ofreciéndole todo lo que aparentemente eran las bendiciones que Dios tenía que darle. Y entonces si Abraham no tenía el discernimiento, la lucidez y la templanza, ¿no es cierto? Y la confianza y la fe para decidir, ¿no? Hubiera dicho, bueno, este hombre me ofrece, digamos, me está dividiendo el mundo, él se encarga de todo lo que es lo espiritual y yo me encargo de todo lo material terrenalmente. Y si Dios le hace la promesa prácticamente, con una u otras palabras distintas, ¿no? Es la promesa del capítulo 12 de Génesis. Y entonces, si uno no tiene la sabiduría para entrar por la puerta estrecha, como entró Abraham, miren, Abraham es un caso, David es otro. David, siendo un jovencito de 17 años aproximadamente, que es lo que se supone, 16, 18 años pongamos, no sé si tendría mucho más, no lo creo, le ofrece ser paje de armas, ¿no es cierto?, estar al lado del rey Saúl, y era un sitio prominente en el ejército de Israel, ¿no es cierto? Iba a tener a su lado al rey, David iba a depender del rey, pero el rey se iba a apoyar mucho en David, y David estaba en el desierto, ni sus hermanos lo querían, aparte lo provocaron y un montón de cosas, ¿sí? Y entonces estaba en el desierto, le ofrecen todo, a David le ofrecen palacio, y cuando hay palacio hay mujer, y cuando hay mujer y palacio hay alcohol, y cuando hay mujer y palacio hay alcohol hay dinero, y hay todo un contacto con todas las potencias que venían desde el exterior, con regalos y un montón de cosas, y alguna moneda de oro iba a ligar David. Es cierto, ¿me entiende? Y entonces, imagínese a una persona que tenga 17 años, se le ofrece lo que una persona anhela para todo el resto de su vida, y este muchacho no lo tiene de entrada, y dice que David en ese momento, ¿no es cierto?, dejó a Saúl y se fue con las ovejas de su padre. Ahí está. Si David no toma la decisión correcta, David entró por la puerta, tuvo otros problemas, sin duda que sí, pero así es la vida. Esto de la puerta estrecha y la puerta angosta, la puerta ancha, pueden ser 2 cosas, básicamente. Una, la puerta estrecha, elegir el camino del Señor directamente para buscar su guía y su dirección y la misericordia de lo alto, o la puerta amplia de ir haciendo lo que cada uno dice. Y la otra puerta estrecha y amplia es la que hacemos diariamente, y a veces varias veces en el mismo día, y lo vamos a hacer varias veces en el mismo día durante todos los días de nuestra vida. Por ejemplo, si usted tiene ganas, a usted le hicieron un mal, o a mí me hicieron un mal, y tengo ganas en ese momento, con ira en mi corazón, decir una barbaridad, en ese momento tengo que elegir la puerta estrecha o la puerta amplia. La puerta estrecha es la de la sumisión, del yo, de no agraviar, porque no tengo por qué agraviar, y la puerta ancha es de darle un insulto a la otra persona y salir relajadito, ¿me entiende? Por lo menos temporariamente, después voy a estar amargado por lo que hice, pero en ese momento se le relajaron los nervios, ¿me entiende? Es decir, tenemos la puerta estrecha del camino del Señor y la puerta amplia de las otras libertades que ahí está, en la Biblia está. El pueblo de Israel tomó la puerta amplia, se lo reclaman todos los profetas, se lo reclama el profeta Elías a todo el pueblo de Israel, y todos los demás profetas le reclaman, ¿me entiende? Entonces, dice, reitero, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta de acceso. Por eso estábamos hablando que el Señor
Me guiará por sendas de justicia, y el otro día yo les nombré varios pasajes que una vez vimos los miércoles con cierto detalle, que hay sendas o caminos tenebrosos, caminos de destrucción, caminos de rebeldía, caminos torcidos, caminos violentos o sendas violentas, sendas inestables, sendas ásperas. Por eso dice, hay sendas ásperas, y las sendas ásperas es cuando uno está en el exilio, y hoy estamos como en el exilio viviendo. Por eso dice, pueblo mío, pueblo mío, allanad el camino. ¿Vio que dice allanad el camino? ¿Por qué allanad el camino? Porque si usted ve las palabras en hebreo, allanad el camino porque hay sendas ásperas. Y entonces se tenían que volver de Babilonia a Jerusalén, ¿no es cierto? Y había un montón de, también es espiritual, hacia el futuro, ¿no? Y entonces había yo lo voy a leer, creo que lo van a aquí, dice, bueno, Isaías 40, este es uno, dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, ¿no es cierto? Y después habla de allanar el camino, allanar el camino. Hay un momento que el pueblo de Israel está en Babilonia y tiene que volverse a Israel. En realidad no quería volver nadie, salvo algunos espirituales y tal vez los más ancianos. Los jóvenes que estaban en Babilonia no querían casi ninguno volver. En realidad había cientos de miles, a lo mejor ya en ese momento podía haber millones, cosa que no tengo mi duda. Pero vamos a suponer había cientos de miles de hebreos en Babilonia en ese momento. Cientos de miles, volvieron 10.000. ¿Ok? Volvieron 10.000, volvieron un grupito con Nehemías, con Esdras, con Zorobabel, etcétera, 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 ¿no? Hasta algunos tenían, porque este es un gran ministro, fue Zorobabel, y Zorobabel tiene un nombre babilónico, ¿no es cierto? Porque había mucha gente que se ponía nombres babilónicos. En realidad prácticamente no vuelven, no quieren volver. Mire, cuando vuelven, ¿se acuerda usted? Las decisiones las tomaban obviamente los líderes, ¿no es cierto? Pero el consenso del pueblo que decía, Jerusalén está destruido, ¿para qué vamos a ver? El camino son 1.700 kilómetros, 1.600. De donde estuviese mucho, algunos estarían 300 kilómetros más, otros 400, otros 500, pero vamos a poner un promedio de 1.300, 1.400 kilómetros, caminando por distintos lugares donde había tribus enemigas y países que no se acuerdan cuando, mire usted, ¿se acuerdan usted que esto es interesantísimo? Cuando Nehemías está hablando y dice que estaban por irse, ¿no es cierto? Y le dice que le dio vergüenza pedir al rey, ¿no es cierto? Que le dice la custodia, porque el rey le tenía que dar una custodia, porque lo más probable era que no llegaran muy bien a Israel. Una vez que estuviesen en Israel, porque también estaban los enemigos dentro de Israel, porque había tribus enemigas que nunca las pudieron destruir. Son ciudades-estados chiquititas, pero desde el transcurso de Babilonia, todo por el norte, hasta entrar en Israel por el norte o por el noreste, ¿sí? Era terriblemente peligroso y el rey le ofreció ofrecer. Y Nehemías dice que rehusó pedirle, ¿no es cierto? Porque si no le podía decir, ¿dónde está tu Dios que te protege? Y entonces cuando están volviendo, es un camino muy difícil, tortuoso, tenebroso, 1.300, 400 kilómetros caminando a lomo de burro, con ciudades que les podían atacar, con todas las alimañas que aparecían en el desierto por donde podían transitar, porque no todo el desierto de Babilonia aquí a Israel, ¿no es cierto? Porque había ciudades también, pues tenían que pasar por distintas ciudades, lo que sería Siria, etcétera, y después hacia el sur. Era bien difícil. Entonces dice, había que allanar el camino. Claro que hay que allanar el camino. Por eso el Señor nos guía por distintas sendas, pero en algún momento Isaías clama 2 veces, aparecen este tipo de palabras, allanar el camino, porque había caminos ásperos. La vida cuando se vuelve del exilio, ¿no es cierto?, y se está yendo hacia la tierra prometida, es un camino áspero. A veces nos prometen todo lo bueno, ¿no es cierto? Está bueno, miren, del exilio a Israel era un camino, bueno, dice áspero, es un camino áspero, ¿sí? De donde estaban muchos de los servidores de Dios que eran en el templo, podían ser coreitas, por ejemplo, y tenían que ir a Jerusalén, tenían que pasar, entre otras cosas, como estuviesen ubicados según el Salmo 84. Tenían que pasar el desierto de Judá y después el valle de Bajá. Y otra vez, para ir al templo tenemos desierto y un lugar inhóspito, terrible como el valle de Bajá. Y todo por qué, para servir al Señor. A veces nos muestra
veces ocurre. No todo es malo, pero hay que tomar las decisiones correctas. Cuanto más correctas tomemos las decisiones y entremos por la puerta estrecha, lo más probable es que sean menos los caminos de los violentos, menos los caminos destructores, menos los caminos ásperos, menos los caminos tortuosos y menos los caminos distintos que aparecen en la vida. Aparecen muchos adjetivos que van asociados a caminos. Y entonces, hay caminos de con distintos aspectos, ¿no es cierto?, cualidades que tienen esos caminos, que son algunos que son beneficiosos y otros que son una tortura para nosotros. Pero por eso el Señor mismo, a Yeshua, decía, no lo evitaba, sí, lo evita con la enseñanza, porque la enseñanza es una forma de abrir los ojos, dar entendimiento y sabiduría para facilitar el camino y que la otra persona lo evite. Ahora, nosotros tropezamos siempre. A mí me ha pasado muchas veces. ¿A usted no le ha pasado que dice, a mí me fue así? La próxima vez que tenga esta situación, voy a actuar de tal manera. Y otra vez actúa como la anterior. Digo, no, ya la segunda vez no me tiene que pasar de nuevo. Tengo que tener dominio propio. La otra vez que me pasa, otra vez caigo igual. Y a mí me ha pasado. Y te digo hasta hace bastante poco alguna otra circunstancia. Y no me diga que a usted no le pasa, usted a veces lo medita, lo piensa. Usted va a decir, bueno, pero entonces ¿qué es de autoayuda? No, no es de autoayuda. El Señor también trabaja con nosotros, ¿no? Por lo menos tenemos el reconocimiento de que podemos meditar. Hay otros que ni meditan. Y en otra época de nuestra vida ni meditábamos nosotros. Por lo menos, si ya vemos eso, ya tenemos un poco el camino medio arreglado como para poder solucionar la situación, ¿cierto? Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 30, del 15 al 20, yo tengo un fragmento aquí copiado, ¿no? Pero en el Deuteronomio dice, fíjate que te he puesto delante hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge la vida para que podáis vivir tú y tu descendencia. Dios propone su palabra, ¿no es cierto?, y los mandamientos. Mira, en esta vida tenemos que actuar de esta manera, de esta manera, porque, y de esta manera. Si actúas de esta manera, va a haber un camino allanado. Si actúas de esta otra manera, va a haber peligro, va a haber consecuencias y va a haber castigo. Entonces Dios muestra su palabra, igual que Yeshua cuando dice, mira, hay una puerta amplia y una puerta estrecha. No, escoge la estrecha, aunque la estrecha no la encuentra mucho, dice. Pero lo dice. La puerta estrecha no se encuentra porque la puerta estrecha es un camino donde uno tiene que sacrificarse. El sacrificio no es mucho del ser humano, o por lo menos en gran parte. Es el camino de el compromiso. El compromiso es lo que menos queremos. ¿Usted por qué se piensa que en los trabajos le ponen tarjeta, relojes, le ponen el dedito ahora, ya hasta el análisis de sangre va a tener que sacarse todo el día para entrar en un trabajo en algunos países? ¿Me entiende? ¿Pero por qué hacen eso? Porque yo trabajé en algunos lugares donde había que firmar, ¿no es cierto?, y poner la hora. Y bueno, algunos entraban a 8 y 3 minutos y ponían 7:55. Y entonces, por más que había un vigilante y le hacían así, le ganaban la fotografía. ¿Me entiende? Yo tengo mis años, yo trabajaba en una empresa donde teníamos que firmar, éramos varios, ¿no es cierto? Y era 8:05 y le poníamos 7:55, pero uno estaba estafando, ¿no es cierto? Y entonces cuando se habla de comprometerse, y somos muy débiles, hasta eso, dicen, no, mejor me pongo así. Yo en un momento había que poner tarjeta, varias veces trabajé con tarjeta, ¿no? Y uno lo veía, ¿no? Algunos tenían una habilidad, no me pregunte cómo, ¿no? Entonces algunos hacían así. Y pasaba la de otro que no había venido. ¿Me entiende? Y después se conocía con el vigilante. Yo lo viví. Yo lo viví eso. Algunos dicen, bueno, ahora hay muchos controles, pero al no ser video yo tengo mis anitos. ¿Me entiendes? Entonces claro. Entonces, hay un montón de cosas. En la vida cotidiana, la puerta estrecha es bastante complicada porque está el compromiso, la obediencia, tantas otras cosas que hacen, ¿no es cierto?, a la responsabilidad que tiene de tener la persona. Usted me dice, yo soy muy responsable, y no lo dudo, claro que no lo dudo.
Pero cuando uno tiene que tomar ciertas responsabilidades, se hace un poco difícil a veces. Mira, a veces en los hogares, en la familia, la responsabilidad de las cosas en la casa, los problemas que existen por la vida cotidiana y doméstica aún en una casa, de repente, qué sé yo, incluso los esposos o los hijos o andan por algún lado y no le dicen a los padres. Hay un montón de cosas que hacen el compromiso, lo que hace a la puerta estrecha, ¿no es cierto? Y a la puerta amplia. Por eso le dice, el camino de la puerta estrecha son pocos los que la encuentran, ¿me entienden? Entonces, por ejemplo, Deuteronomio lo dice, ¿no es cierto? En el caso de Josué 24:15, ya Josué se estaba despidiendo porque le quedaba poco ya para aquí en la vida terrenal, y le dice, miren, nosotros venimos con un trasfondo determinado, y nosotros todos vinimos luchando y esforzándonos por el Señor, y así cuenta una historia. Y entonces dice en un momento, ahí en 24:15, escoged hoy a quién vas a servir. ¿Sí? Escojan ustedes a quién van a servir. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, si usted lee, en ese momento que Josué estaba haciendo la arenga ya de su vida, porque ya se iba en poco tiempo a partir, en ese momento que estaba haciendo esa arenga y ese llamamiento, les dice que el pueblo de Israel había durante muchos años albergado muchos dioses extraños. Y entonces dice, bueno, escoger a quién van a servir, o a Dios van a servir, o a los dioses que tenían nuestros antepasados. Pero ¿por qué hace eso? Porque mucha gente estaba practicando, aún estando Josué, mucha gente estaba, no se piense que todo era blanca palomita en el pueblo de Israel, ni estando como en Egipto, ni estando con Moisés, ni estando con Josué. No se olvide algo, a mí me llamó la atención siempre cuando Dios le manda a Moisés que imponga las manos sobre Josué y que le haga asumir el compromiso del liderazgo de Israel. En un momento a mí me llamó la atención, ¿no es cierto? Y ustedes también, seguramente. Es bien interesante. La Biblia va a contramano de lo que somos nosotros, por así decirlo, humanamente. Y nuestro pensamiento es contrario totalmente a lo que es la Biblia, muchas veces aún estando en el camino del Señor. Y entonces, cuando Moisés llama a Josué y llama a los ancianos, incluso llama a los montes y a las esferas celestiales como testigos, ¿no es cierto? Le dice, mira, Josué, tú vas a pasar el Jordán, ¿no es cierto? Y le dice, pero mira, Israel conmigo se comportó mal, cuando esté contigo va a ser peor. Le dice, sí. Mire que uno, si a mí me imponen el mal, me tienen que dar aliento, ¿no es cierto? Me tienen que dar esperanza, me tienen que fortalecer. Y lo que dice, mira, cuando Israel contigo va a ser terrible. Es cierto. Mira que se va a comportar mal, por eso van a corromper la tierra, y eso está en otro capítulo, y le dice, y en un futuro se va a comportar tan mal el pueblo, aún y estando tú, que le van a despojar de la tierra por muchos años. Primero fueron 70, y después fueron 1898 años, o 1889, pero por ahí anda, hasta lo que sería el 5 de Iyar del 48, el 14 de mayo, 14 de mayo del 48 que tuvo la tierra. Y esto sería como una especie de dulce que puede dar el Señor en cuanto al cumplimiento de su profecía. En realidad, yo voy a decir mi opinión de la profecía. En realidad mi opinión no sirve de nada. Yo le voy a decir lo que yo creo que dice la Escritura. Hoy puede deslumbrar Israel con todos los adelantos que tiene. Con todos los adelantos. De hecho que los tiene. No solamente en Israel, sino los tiene a lo largo de todo el mundo. ¿No es cierto? Si usted se fija, yo tengo en mi casa las listas y todos los libros. Es desproporcional la cantidad de premios Nobel de judíos y gentiles, por así decirlo. Si uno toma el conglomerado del mundo gentil y el universo hebreo, obviamente es una cosita así en el mar, más o menos, ¿no es cierto? Bueno, pero si usted fija los premios Nobel y los descubrimientos que potenciaron el desarrollo de la humanidad, pero a la escala máxima,
¿sí? Y siempre estuvieron interviniendo personas judías. Bien. Pero, con todo esto, yo digo que es bien interesante todo lo que ha pasado y desgraciadamente el sufrimiento del pueblo judío y la tierra de Israel. Cuando sea ese llamamiento grande hacia el final de los tiempos del Señor, para con la humanidad y para con Israel, ¿sí? Y se reconstruye Israel, Israel no va a ser ni remotamente lo que es ahora. Va a ser 100.000 veces mejor, millones de veces mejor. Es decir, el Israel de ahora es muy interesante y el mundo con las cosas que puede tener con los judíos y con los gentiles. Pero cuando aparezca el pueblo de Israel y el Mesías, ¿no es cierto?, ya gobierne desde allí, porque dice que construirá Jerusalén Israel. Esa Jerusalén Israel no va a tener ni punto ni comparación con el Israel de ahora. Esto es algo terrenal. Y gloria a Dios por lo terrenal. ¿Sí? Mire, Israel, a las pruebas me remito si uno lo analiza con el discernimiento que Dios le da. Israel se fundó como consecuencia de una tragedia. Si no, no se hubiera fundado. Mire, lea las memorias de Theodor Herzl. No sé Herzl, porque el láser me decía que es Herzl. Digo, ¿cómo se pronuncia este apellido? Era austríaco, pero es un apellido austríaco alemán. ¿No es cierto? Entonces, Theodor Herzl. No tenemos Herzl. Si usted lee las memorias, el escrito, ¿no es cierto? En realidad, se murió muy joven, se murió a los 44 años. Tuvo más problemas con los judíos que con el mundo árabe, porque el mundo árabe lo recibía muy bien, porque el mundo árabe no tenía en primera instancia cierta parte del mundo árabe con la gente judía. Hoy porque dicen los palestinos, pero usted va a ver que Theodor Herzl estaba en las reuniones con califas, no tengo eso material, hasta las fotos tengo de los libros, ¿sí? Cuando Theodor Herzl iba a distintos grupos de entidades judías, ¿no es cierto?, no querían volver a Israel, no quería ninguno volver a Israel. Cuando fue la declaración Balfour, que hacía la promoción del pueblo judío hacia la tierra de Israel, el que le puso la traba para que no se le dieran muchas prerrogativas al pueblo judío fue un judío que era ministro en Inglaterra. Un propio judío fue el que le dijo al gobierno británico, dice, no le demos tantas prerrogativas al pueblo judío porque si nosotros le damos muchas prerrogativas al pueblo judío para la vuelta a su tierra, vamos a tener problemas con el mundo árabe porque los ingleses tenían un poder expansionista en el mundo árabe. Pero esa se lo dijo al gobierno un ministro judío, ¿me entiende? Es decir, muchos judíos quieren volver a Israel, pero en realidad los judíos alemanes, antes incluso de la Primera Guerra Mundial, y por qué no de la Segunda, obviamente que fue la tragedia, por así decirlo, tenían un estatus muy alto. Estaban en las universidades, en el ejército, en las grandes profesiones, en las finanzas. Es cuestión de leer los libros de la época. ¿Me entiende? Después obviamente está con Hitler, que era un joven en ese momento en el 38, 33, 34, 39, 33, 34, 35, viene la hecatombe, ¿no es cierto?, con el tipo este. Sí, pero sí, entonces, como consecuencia de la tragedia vivida por el pueblo de Israel en la Segunda Guerra Mundial, yo sé que usted me puede decir, entonces, ¿quiere decir que Hitler estuvo en la mano de Dios para promover eso? No necesariamente, pero no siempre la voluntad de Dios, pero Dios permite muchas cosas para que nosotros tomemos las decisiones. Cuando Theodor Herzl en 1894 comienza a hacer sesiones para que un poquito más adelante hicieran las reuniones en Múnich, ¿no es cierto?, en Alemania. Usted va a ver grandes fotos, le voy a mostrar si tiene algunos libros, usted seguramente tiene. Donde en esa época estaban haciendo reuniones para que todos los comités judíos del mundo se uniesen para la vuelta al Estado de Israel, producto de lo que ya se veían los guetos, ¿no es cierto?, de Rusia y de las inmediaciones de Rusia, con algún país satélite, con lo que pasó en Francia, que en Francia, con respeto a los franceses, pero Francia siempre tuvo raíces
de alguna manera antisemita, no sé si raíces, pero tuvo brotes antisemitas permanentemente. Hicieron un ardid para tirarse en todo en contra del pueblo judío. Y entonces Theodor Herzl le dice, vamos a coger el camino de la vuelta a Israel. Cuando dijo la vuelta a la tierra de Israel, los judíos de ningún lado querían, porque en Francia tenían una prosperidad muy grande la gente judía. Incluso había militares judíos como Dreyfus, que era un capitán judío que en otros países a lo mejor podía no existir, ¿no es cierto? Un ejemplo, había militares de alto rango judíos en el ejército francés, así también en Alemania y en otros lados. Y prosperaba. Y entonces, la tierra de Israel se fundó como consecuencia, ¿no es cierto?, de la tragedia que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando se empieza a hacer el llamamiento a los distintos países, en los comités judíos, Alemania no quiso, los líderes alemanes judíos no quisieron la injerencia de Theodor Herzl en Alemania para que el gobierno alemán no se tirara en contra de los judíos, acusándolos de albergar en su corazón y en su mente una doble nacionalidad. Y entonces está todo escrito, usted puede leer los libros judíos, no por gentiles, libros judíos. Y entonces, Theodor Herzl no puede hacer la reunión en Alemania, la hace en Basilea, en Suiza. Y entonces la hace en 1897 o 97. En 1894 o 97, ahora no me acuerdo si fue esa reunión. Pero fue en esos años, eso no cabe la menor duda. La hace en Basilea, Suiza, y ahí es donde se diseñó lo que sería la bandera de Israel, el escudo de Israel, un montón se tomó como base. También, ahí fue el Magen David. Hasta ese entonces vio el Magen David. Nosotros decimos el Magen David fue un símbolo judío desde hace 30 años. No, el Magen David nunca fue un símbolo así identificatorio. Lo tomaron en 1800. El pueblo, siempre recuérdense, el pueblo judío tuvo tres símbolos, que fue los leones de Judá, que ahora prácticamente no se ven, la menorá y la Torá. Los rollos de los... Esos eran los símbolos judíos, no el Magen David. Hoy tenemos el Magen David como el único, o como, ¿no es cierto? Pero se tomó en 1890 y pico, en 94, 97, como consecuencia de todo esto. Pero volviendo al tema para que usted vea, la tierra de Israel fue consecuencia, la fundación fue consecuencia, ¿no es cierto?, de una tragedia. Y lo que no consiguió, ¿no es cierto?, en definitiva, Theodor Herzl, tratando de convencer a la gente judía los problemas que se avecinaban, lo consiguió el sufrimiento, la tragedia, la calamidad y la guerra, ¿cierto? ¿Sí? Tal vez nos hubiéramos ahorrado los gentiles y judíos muchas tragedias si en ese momento se hubiera dado de que hubieran vuelto al... De hecho que se volvían. Fueron varias salió, ¿cierto?, Israel. ¿Sabe quién metió el palo en la rueda? Los ingleses. Nosotros tenemos... La gente inglesa no, el gobierno. Cuando el pueblo judío comenzó a irse a partir de distintas alianzas, ¿no es cierto?, a partir de 1900, por así decirlo, fueron varios años. Entonces los ingleses escribieron un libro que se llama el Libro Blanco. Usted le va a ser interesante si consigue. No hay un libro blanco, sino que hay libros donde manifiestan todas las pautas, los pasos, ¿no es cierto?, que el gobierno inglés proporcionaba a través de la declaración de Balfour, que era un canciller, era proclive al judaísmo. Y entonces, a través de ese libro, proporcionaba las facilidades para que el pueblo judío volviese. Digamos, hablando de las sendas y los caminos, no que volviese a la tierra de Israel. Cuando empezaron a volver muchos judíos, los árabes, distintos grupos árabes, no todo el mundo, pero distintos sectores árabes pusieron el grito en el cielo. Y los árabes con los ingleses se llevaban bastante bien porque había un poder expansionista y uno le daba y el otro le quitaba y después dice, ¿no es cierto?, porque también tenían bienes los árabes, muchos. Y entonces, hay un barco, usted va a ver, yo tengo esas fotos y todo, usted va a ver. Entonces, fue el Éxodo, creo. Fueron 2 o 3 barcos. Estaban unos barcos que estaban llenos de hebreos, ¿no es cierto?, que estaban por producto de estas tragedias, ¿no es cierto?, y
Los ingleses ponen, los marinos los ponen en Haifa, en el puerto, y no dejan entrar a los judíos. Los judíos después en ese barco y en dos más se van a la isla de Chipre. Algunos vinieron hasta México y México no permitió la entrada de esos barcos. Estuvieron en el Caribe varados tampoco. Argentina tampoco quiso saber nada. Para que vean cómo es la cosa. Estados Unidos en ese momento tampoco. Y entonces tuvieron, en realidad no estaban directamente en México, pero desde el Caribe quisieron tratar de entrar en México. El Caribe no les abrió las puertas. México tampoco pidió a Argentina, Sudamérica. Nadie les abrió, tuvieron que volver. Y murieron un montón. Y uno de esos barcos estaba lleno de niños, porque los padres los metían a los niños en el barco y los niños se quedaban en Europa. ¿Me entiende? Y volvieron a Francia, a Alemania, y fueron masacrados por los alemanes, ¿me entiende? Pero los ingleses no dejaron entrar. Están disfrutando de la foto. Los ingleses, por eso le digo que hay caminos y caminos en esta vida. Los ingleses no permitieron, dejaron entrar hasta un determinado cubo. Pero cuando los árabes le dijeron, mira, ahora tenemos demasiados judíos aquí, cierto, no, me río, pero para llorar. Cuando los árabes le dijeron, ya tenemos demasiados judíos, ¿no es cierto? Esto es hasta el 1948. Tenemos demasiados judíos aquí, los ingleses tenían a los barcos allí, en el puerto, y tuvieron que ir, ¿no entiendes? Por eso hoy tenemos el Estado de Israel, ¿no es cierto?, distinto al que va a ser cuando sea el Estado de Israel fundado por Dios directamente. Esto es fundado por los hombres, con Dios guiando a este mundo y a la tierra. ¿Sí? Y entonces lo que no logró los hombres judíos como Theodor Herzl, Frank Nordau, que era su mano derecha. En realidad para mí Frank Nordau es un nombre seudónimo, se puso nombre francés para disimular su identidad judía. Era un genio ese hombre, ¿no es cierto? Eran todos estadistas, ¿me entienden? Y entonces realmente eran genios. Y tantos otros. Luego comienza Chaim Weizmann, que fue el primer presidente de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Y entonces, así se funda el Estado de Israel. Por eso, ¿no es cierto? A veces cuando el Señor nos dice, entren por la puerta estrecha, porque estrecha es el camino, ¿no es cierto?, que conduce, y son pocos los que lo encuentran, tenemos el camino amplio. En algún momento el pueblo de Israel puede haber encontrado la puerta estrecha, en el sentido de decir, bueno, volvamos a Israel, y aunque todo, o muchos, porque había gente judía pobre, sobre todo en Rusia, en algunos lugares rusos. En Alemania no sé si había tanta gente judía pobre en indigencia, cosa que tengo mis serias dudas en este sentido, que haya gente pobre, no lo dudo. ¿Me entienden? Si en ese momento se hubiese habido un poquito de luz, de discernimiento, y hubieran dicho, mira, aquí tenemos grandes posesiones, aquí nos respetan, aquí tenemos reconocimiento, tenemos estatus, tenemos dinero, tenemos empresas, tenemos finanzas, universidad, porque claro, así es el pueblo judío en el mundo, y Estados Unidos también. Estados Unidos también. Uno de los grandes problemas que hubo, yo una vez se lo mostré escrito por libros judíos, los miércoles fue eso. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, y usted va a ver por varios autores judíos, estoy hablando de generalidades ahora, no estoy con gente individual, seguramente que no, pero la generalidad del pueblo hebreo o judío en Estados Unidos al principio fue bastante indiferente con la Segunda Guerra Mundial. Porque las noticias eran que sí, que no, que blanco, que negro, que mañana, que pasado. Entonces las noticias no llegaban mucho. Yo tuve vecinos, ellos eran judíos alemanes. Venían a nuestra sinagoga porque vivían a 2 calles nuestras, entonces venían a la nuestra, pero eran los únicos, creo que teníamos, éramos todos turcos. Eran dos grandes gerentes, pero de los grandes, tanto el matrimonio de contadores, pero eran lumbreras de las finanzas, eran de Polonia, pero eran como los meros de las Siemens. En Alemania y Polonia, los meros, dice, mi papá me decía que eran genios de la finanza y todo, y manejaban la Siemens alemana, entre Alemania y Polonia, creo que la manejaban ellos. Bueno, eran en un matrimonio de 2 personas chaparritas, pero estaban mal. Yo digo, ¿por qué casi? ¿Saben bien? No se me olvidó nunca me voy a olvidar. Tengo la cara, yo era chico, cuando ellos eran muy mayores, cuando yo era adolescente ya habían fallecido. Pero era chico, tenía 9, 10 años, jamás me voy a olvidar, lo veía pasar 10.000 veces.
siempre tomadito de la mano. No, eran dos, iban así, miren. Porque así saluda a la gente. Entonces le pregunté a mi papá una vez, le digo, ¿por qué porque yo escuchaba, ¿no es cierto?, de lo que eran ellos, ¿no? Y digo, ¿por qué estas personas van así? Y dice, del terror que pasaron en la guerra, porque vivían ocultándose en cuevas, en drenaje, las bombas, esto, aquello, lo otro, un día, dos, y otro uno queda mal. Yo te digo, hablaban bien, pero estaban así siempre. Y hablaban, siempre estaban así. Bueno, esta gente, yo lo escuché por mi familia, yo no lo escuché de boca, yo lo escuchaba por mi familia porque venían casi siempre a nuestra sinagoga, casi siempre. Y entonces eran los únicos que no teníamos, que no eran, así, por decir, guías. Entonces, decía que ellos se pudieron escapar en un momento determinado. Yo creo que en un sentido casi se escaparon como Lot, ¿no es cierto? Como por fuego. Le voy a decir por qué. Porque ellos contaban, en realidad yo estaba cuando platicaban ellos a veces, pero uno era chico y a veces no capitaliza porque uno quiere jugar y no, ¿me entiende? Y a veces lamento, digo, ¿por qué no tendré un poquito de mentalidad, como puedo tener ahora en parte, cuando era chico, para prestar más atención a ciertas cosas y después uno ya lo perdió eso, ¿no es cierto? Y entonces decía que en Polonia se escuchaba por ciertos líderes polacos que iba a ser una masacre, ¿sí? Y que Hitler lo que iba a firmar en su momento con Churchill, en su momento se supone que era bastante antes, ¿no es cierto? Lo que Hitler iba a firmar como tratado era una pantalla, todo, y que no... Bueno, en realidad ni la gente polaca, sabe algunos. Mucha gente polaca tal vez lo que tenía más dinero y tal vez un poco más de discernimiento se fueron yendo. Mucha gente, incluso con dinero, se fue quedando, ¿no? Esta gente se fue casi a lo último y se pudo escapar, pasando las tragedias de los primeros años de la guerra, ¿no? Y tal vez porque tenían dinero, tendrían algún contacto, eso lo desconozco, pero imagino que por ese lado pudo haber sido. Y entonces, pero lo que me acuerdo clarísimo, eso sí me lo acuerdo clarísimo, ¿no? Es como si fuera ahora, ¿no? Cuando nos contaba, estaba mi papá con otras personas de la sinagoga hablando, dice que la gente judía, porque los gentiles no se querían, pero la gente judía, dice polaca, no creyó lo que le decían los líderes, de que iba a ser una masacre. No, esto va a pasar por otro lado, Hitler no tal cosa, ¿me entiendes? Y murieron millones, no sé si millones de polacos, pero cientos de miles de polacos, judíos y polacos gentiles también, y otros, ¿no es cierto? ¿Por qué les digo otro? Porque también estaban, de Rumania, fueron como 2 millones de gitanos rumanos. Hay una masacre hizo con los gitanos rumanos, como casi 2 millones, pero ahí, ¡fum!, como si fuese... mataban a la gente de a puñados directamente, ¿no es cierto? Así. Entonces, esta gente decía, a veces no escuchamos, lo que yo pienso ahora, ¿no? A veces no escuchamos lo que nos dicen, no discernimos. Y entonces decían, no pasa nada. Se hablaba en las sinagogas, incluso ni siquiera en secreto, porque no estaba la guerra así inminente en esos lugares, en esas ciudades o en algunos pueblos. Y decían, no va a pasar nada, no va a venir la guerra para aquí, se va a ir por otro lado. ¡Bum! La invasión alemana de los nazis a Polonia fue un relámpago que es una masacre directamente, una masacre. Y entonces, así padeció nuestro pueblo. Y si tal vez, retrotraigo, si tal vez la senda que se podía haber escogido era haberle reconocido a Theodor Herzl y a los cientos de personas judías, un día le tener la foto, usted la debe tener, la puede buscar hasta por internet, le ponga la foto, yo no lo busqué, nunca me bajo ahí, pero imagino que se pone foto de Basilea, Suiza, Comité Judío con Theodor Herzl, o alguna de esas cosas, le va a aparecer la foto de todo ese comité gigante, es una tonelada de gente ahí, toda la gente judía, ¿no es cierto? Algunos estaban de acuerdo, otros sí estaban de acuerdo, otros quería esto, aquello, lo otro, de más allá. Yo tengo un autor judío que dice, Theodor Herzl podía haber vivido muchos años, pero se murió a los 44 años porque lo volvimos loco y se murió del corazón. Es un autor judío que dice así.
Si nuestro pueblo lo hubiese escuchado y no lo hubiera vuelto loco a Teodoro Herzl, cierto, incluso ese autor y otros autores dicen que Teodoro Herzl a veces tenía mejores tratos con el mundo árabe para repatriar a los judíos a Israel, ¿no es cierto?, que con el propio pueblo judío para que pudiese volver a la tierra. Es decir, por alguna razón no escogemos el camino correcto a veces. Decimos, no va a pasar nada, no va a pasar nada, no va a pasar nada, hasta que pasó una masacre. Sí, usted dice, bueno, hubiera pasado otra cosa, o no. Si a lo mejor se hubiera vuelto a la tierra de Israel en esos momentos, ¿no?, probablemente la masacre desgraciada, sobre todo en Alemania, aunque también la masacre en Polonia, en Austria, en Rusia, que le tocaron a los rusos que podían ser judíos y gentiles, ¿no? Usted no sé si leyó, me gusta leer mucho eso, ¿no? De hecho que a veces lo hago también. La masacre que hubo de, no gente judía, pero de gentiles, en Rusia del nazismo fue increíble. Fueron millones, en un momento fueron 4, después fueron 5 más, 9 millones. La Segunda Guerra Mundial, del 38 al 45-46, fue casi de 80 millones de personas. ¿Me entiende? Solamente de la guerra, ni hablar de las consecuencias que tienen que ser otros 30 millones muertos. Fueron 80 millones de personas. ¿Me entiende? Fue una masacre, directamente fue una masacre, ¿no? Entonces, hay alguien, Teodoro Herzl no tiene nada que ver con Yeshua, ni con Dios, pero hay alguien que podría haber sido alguien que, seguro, que Dios utilizó como un elemento para advertirnos, incluso ahora, de por qué no prestamos más atención, ¿no? Él dijo, en el mundo está pasando esto, lo demás también lo sabía. Dice, y entonces, vislumbrando, o pensando que está pasando esto, vislumbrando el futuro en función de esto y esto, comité judío, les dice, no fue el único que habló, hablaban varios, algunos estaban a favor de él, otros en contra, ¿no es cierto? Y entonces dice, comité judío, dice, busquemos los medios para volver a nuestra tierra. Dice, porque sí se avecina, porque ella sabía muy bien, si usted se acuerda bien, lo que era, en ese momento estoy hablando de 1894, en ese momento ya estaban los vientos en Rusia, ¿sí? Y sí había muertes y violencia contra el pueblo judío, y Teodoro Herzl, él era periodista. En realidad Teodoro Herzl, hasta donde yo estudié, yo creo que la única vez que visitó una sinagoga Teodoro Herzl fue cuando fue su bar mitzvah, me parece, porque no, Teodoro Herzl no era un religioso. No, prácticamente no debe haber ido nunca a una sinagoga este hombre, prácticamente. Incluso Max Nordau, que ese es un estadista y una pluma, tenía una mente preclara, ese cambió, Mendelssohn era, algo así, ¿no? Ese cambió su nombre francés para tener penetración en el mundo, ¿no es cierto? Entonces no eran religiosos judíos, eran judíos, claro que se consideraban judíos, sí se consideraban judíos, pero no religiosos. Bueno, usted piensa que cuando dice judío es una persona que va a la sinagoga. No, en el judaísmo no es así. Hay personas judías que son ateas. Claro, comunistas. Mire una cosa, usted no sé si lo sabe, ¿no? ¿Vio los sindicatos que están en el mundo? Esos sindicatos fueron de la pluma judía. Hoy están los sindicatos en todo el mundo. Pero porque el sindicato fue un diseño hebreo, un diseño de gente judía en Rusia, ¿me entiendes? Fue un diseño judío, pero no eran judíos religiosos, eran judíos. Por eso te digo, cuando usted piensa en una persona judía, no piensa que siempre está con la tefilá así, no tiene la menor idea, y usted dice tefilá, no sabe lo que significa la palabra, a lo mejor, o si sabe hebreo sí, pero no sabe el concepto. Entonces, volvamos a lo que estamos hablando, pero justamente por esto. Se le dice al pueblo hebreo, se le da a escoger un camino como este de volver a la tierra, y usted me dice, es una cosa terrenal, porque eran personas terrenales. Claro que sí, pero ahí podemos vislumbrar cómo somos cada uno de nosotros, aún siendo todos hebreos, no sé si hebreos, porque somos judíos, porque no todos son hebreos. Usted siempre recuerda esto, estamos los semitas, que también son los árabes, los babilónicos,
Nabucodonosor era semita también, ¿sí? Por ejemplo, semitas, hebreo, israelita y judío y mesiánico. Ahí está la cosa. Uno puede ser semita, también puede ser hebreo, puede ser israelita y judío y mesiánico. Pero no se olvide hoy que hay mucha gente que puede ser mesiánico, no. Hoy hay mucha gente que puede ser judía, ¿sí? Pero no es hebrea ni israelita, ¿Por qué? Hay muchas, no le voy a decir los apellidos, ni los... No, porque no tiene sentido. No, tampoco, no tiene sentido. Pero hubo muchos pueblos, como los cázaros y todos en Europa del Este, pueblos, colonias enteras, que, no colonias de barrio, ¿no? Se llamaban colonias, que se convertían al judaísmo, ¿ok? Muchos. Usted sabe que hoy en este momento puede haber cientos de miles y cientos de miles y cientos de miles de gente judía que usted la ve como ortodoxa y son judíos, pero no son hebreos y tampoco son israelitas, ¿me entiende? Porque abrazaron la religión, pero no son ni hebreos ni israelitas, son judíos. Entonces uno me está siguiendo con la cosa. Bueno, entonces, volviendo a esto del camino, nos proponen, es una cosa terrenal, es cierto, pero nos proponen elegir el camino correcto. Están pasando tragedias, contingencias en el mundo. La tragedia venía de 1835, anteriormente también, desde 1835 se venía una tragedia. Ustedes pueden tener los libros de historia hebrea. Algunas esas partes son tediosas al que no le gusta aprender. Sí son tediosas porque a veces nos empiezan a decir ciudades, nombres, y no tenemos la menor idea de dónde están ni las ciudades ni qué judíos se trataba, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba, qué no pasaba? Pero desde 1835 se venía vislumbrando las tragedias para el pueblo hebreo, ¿no es cierto? Con los primeros grupos incipientes, nazis, nacionalistas en Alemania, sobre todo en Alemania. Y entonces sigue hasta 1894 cuando aparece este hombre. Le dice, busquemos al pueblo, pesquemos al pueblo judío, pesquemos al pueblo judío en todo el mundo, porque va a haber masacres, tragedias. Volviendo ahora a lo que es bíblico, ¿no es cierto? Moisés le dijo, dice, te he dado a dos caminos, el bien y el mal, ¿no es cierto? Este es el camino de la obediencia, este es el camino de la obediencia. Escoge el camino de la vida y le dice varias cosas, el camino de la vida y el camino de la muerte. Escoge el camino de la vida. Y usted dice, no quiero hacer la comparación ni remotamente de Moisés con Teógenes, pero no, ni remotamente. Pero usted se piensa que a Moisés le escucharon mucho. No. Usted mire, ¿se acuerdan Coré, Datán y Abiram, ¿no es cierto? Que en realidad eran rubenitas y todo, y eran líderes, eran rubenitas y les correspondía el sacerdocio. Y ellos le reclamaron el sacerdocio a Moisés. Y Moisés le dice, bueno, pongámonos a cuentas con Dios. Y acuérdese, él había dicho, bueno, después va a decir, escoge la vida. Entonces la gente se queja, murmura un montón de cosas. Y entonces esta gente no escuchó la voz de Dios, ni la voz de Dios a través de Moisés. Y dicen que los consumió la tierra, los desintegró la tierra a ellos y a su familia completa, ¿sí? Por eso le digo, no todos escucharon a Moisés. Claro que no todos escucharon a Moisés. Miren, yo me acuerdo cuando era jovencito, ¿no es cierto? Había escuchado, era jovencito, era adolescente, 15, 16, 17 años. En la sinagoga nos habían dicho que, cuando estaba hablando de esto, hablando de lo que era nuestro pueblo y lo que era Moisés, ¿no? Dice que, me acuerdo, era una persona que enseñaba, ¿no? Realmente eran eruditos. Yo me acuerdo, digo, ¿cómo pueden saber? Se sabían, no sé, todo de memoria, nunca leían nada, no entiendo. Y entonces decía, me acuerdo, no me olvido nunca eso, porque me quedó grabado porque fue impactante cuando dijo que Moisés fue una persona torturada psicológicamente por el propio pueblo hebreo, ¿no? Sí, y si uno lee la Biblia se da cuenta, ¿no? Bueno, Miriam, que no estaba muy de acuerdo con Moisés, Aarón, que el hermano que era la mano derecha de Moisés construye el becerro de oro, y después se acerca con Moisés, Josué y Caleb al lado de él, los demás,
que Moisés había confiado, porque vio cuando dice exploradores, esos exploradores que mandan y los 10 que vuelven, no eran líderes, eran prominentes, personas que usaban la cabeza. ¿De acuerdo? Y cuando vuelven Moisés y Aarón y Josué Caleb, se postran a orar delante del Señor, y cuando están orando los quieren matar. Las propias personas que Moisés había confiado para que entraran a la tierra, no que manda 12, y los otros 10 son los que arenan al pueblo para que lo maten a Moisés. Y entonces Moisés se pone a orar, y cuando se pone a orar lo quieren matar. ¿Me entiendes? No siempre se escucha la voz de la puerta estrecha. Por eso Yeshua dice, son pocos los que encuentran la puerta estrecha, porque la puerta estrecha habla de sufrimiento. Usted dice, bueno, en el cristianismo a mí el sufrimiento me dijeron que no existe. Está bien, si el sufrimiento no existe en algunas iglesias, yo no sé cómo hará. ¿Me entiende? Pero es cierto. Mire, debe decir algo. No digo que siempre vamos a sufrir y que nos tenemos que poner para sufrir como para lacerarnos. No, que pueden venir sufrimientos, sí. Si el sufrimiento no hubiera estado dentro de la propuesta en este mundo del plan de Dios, y Yeshua hubiera tenido otro fin. Porque si mismo Yeshua, ¿no es cierto?, y con el poder, la sabiduría que Dios le confiere como Mesías, vislumbraba otra forma de traer la salvación, dice, bueno, elijamos otra. ¿Se acuerdan del monte Getsemaní? Ahí tiene el camino de la puerta estrecha y la puerta amplia. Cierto, él tiene que decidir, se va al monte Getsemaní, está orando, y bueno, los discípulos no oran porque andaban medio adormecidos, que a lo mejor fue mejor, ¿no? A veces es mejor que estemos dormidos, ¿no es cierto? Él les reprocha, ¿sí? Pero a veces dormimos. Mire, ¿se acuerdan cuando Abraham estaba sacrificando los animales en Génesis? Está sacrificando a los animales para hacer el pacto con Dios, y el que hace el pacto es Dios, porque Abraham se duerme. ¿Me entiende? Y mejor que a veces Dios nos tiene que hacer adormecido, porque, es cierto, nos tiene que... Mire, Dios hace las cosas mejor cuando estamos dormidos que cuando estamos despiertos. Porque cuando estamos despiertos somos el peor tropiezo para nuestras vidas. ¿Me entiendes? Y entonces, Yeshua también, Yeshua está en el monte Getsemaní y empieza a sudar gotas de sangre, ¿no es cierto? Lo cual habla de una tensión que está destruyendo físicamente, por decirlo, hasta los vasos capilares de la gran tensión. Mire, yo le voy a contar una cosa que lo vi más de una vez, pero cuando yo era joven, una persona vecina nuestra, ¿no es cierto?, que tuvo un shock, como que le iban a aplicar electroshock o algo así, ¿no? Usted sabe, eso era jovencito también, eran vecinos nuestros, también turcos judíos, estaban en la colonia. Vecinos nuestros, a una calimera estaban. Y entonces, después de ese shock emocional, ¿no es cierto?, estado de nervio, no vas a saber por qué. No un estado de nervio de ponerse nervioso de loquito, no, un estado de nervio es algo que pasa en el organismo, ¿no? Bueno, después de eso, nos fuimos a visitar, ¿no es cierto? Mi mamá ya era chico, tenía 14 años, ¿no? Fuimos a visitar a esta amiga de mi mamá, ¿no es cierto? Tenía todo aquí negro, verde, rojo, vasos capilares, porque, ¿me entiende? Del shock emocional fue tan fuerte que evidentemente se comienzan a poner... Era una persona que tendría, no sé, tendría 14, tendría 60 años, la persona creo que tuviese más, una mujer. Y entonces, del shock emocional, tenía todo como si le hubieran dado un boxeador aquí, todo esto. Y entonces yo escuchaba la plática y era del shock emocional. ¡Fum! A lo mejor se le rompe todo aquí para que no tuvo derrame cerebral, porque no quedó mal, ¿sí? ¿Me entiende? Entonces, hay una tensión tal que produce la rotura de vasos capilares, y por eso que se rompe esto, a lo mejor no se rompe un vaso sanguíneo en la cabeza y no hay un derrame cerebral. Y entonces Yeshua está en el Getsemaní, ¿no es cierto?, ante una situación inminente como poner la vida por toda la humanidad, y dice que empieza a sudar, ¿no es cierto?, gotas de sangre. Por eso relaciona esto. Seguramente es muy distinto lo que pasó allí que lo que le pasó a esta persona, pero yo lo vi eso. Y del intenso shock
no me sale la palabra, emocionales, pero por un ataque de nervios o no, lo que fue, le pasó todos esos hematomas, ¿no es cierto? Pues yo lo vi aquí, pero tenía como todo así. Y yo pensé en eso, que digo, le pegaron y no, fue de eso. Y Yeshua está, ¿no es cierto?, tomando la decisión. De hecho, la toma, la contaba, nos muestra como tomando una decisión y le dice, ¿no es cierto?, en un momento determinado, le dice: Señor, si quieres pasa de mí esta copa. Ahora, ¿por qué digo esto? Había dos caminos, ¿no es cierto? El camino era el camino que le ofrecía Pedro. Pedro le ofreció un camino a Yeshua: no vayas a Jerusalén para que no te acontezca nada malo. Y el otro camino era el de poner su vida. ¿Me entiende? El de la puerta. Pedro no tenía mala intención, es una buena intención. Pero de buenas intenciones se va a llenar el infierno también, hermano. Claro, de buenas intenciones se va a llenar el infierno también. Por eso, a veces, lo que yo le decía al principio, este filósofo griego famoso, como tanto, tengo sentencias, si quiere se las comento, un montón de esas sentencias. Entonces le dice: no elijas el camino aparentemente fácil, porque a la postre en la vida va a ser el difícil para ti. El Señor podía haber elegido el camino fácil del no sufrimiento, pero si hubiera existido otro, lo hubiera elegido, pero elige el camino del sufrimiento. ¿Me entiende? Entonces, el camino de la puerta estrecha, el Señor ya sufrió por nosotros, pero el camino de la puerta estrecha, hasta que lleguemos a la presencia del Señor, sí es de compromiso, de obediencia, de disciplina, y ¿por qué no en ese trayecto de sufrimiento? ¿Y por qué no en algún momento de sufrimiento? En Jeremías 21:8, ahora sí, lo tengo que buscar porque no estoy seguro, si no lo voy a buscar rápidamente. Jeremías 21:8. Cuando Jeremías está hablando de que Jerusalén va a ser destruida, producto del pecado del pueblo, ¿no? Le dice: y a este pueblo dirás, Dios a Jeremías para que hable al pueblo, y a este pueblo dirás: así ha dicho Adonai, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia, mas el que saliere y se pasara a los caldeos, que os tienen sitiado, vivirán y su vida será por despojo. Fíjese una cosa, a veces en la vida se nos presentan situaciones que si no tenemos el discernimiento de Dios, no lo vamos a entender. La tierra iba a ser entregada en manos de los babilónicos y el pueblo de Israel tenía que creer a su profeta. Pero lo que el profeta les estaba diciendo al pueblo hebreo era algo que el pueblo hebreo no se esperaba, o si se lo esperaba, no lo creía, y si por ahí creía algo no lo iba a aceptar, ya lo tenía decidido. Y entonces la decisión es esta, mira qué tremenda, mira. Tengo la nación de Israel, yo soy el pueblo escogido, hablo como si fuera Israel, soy el pueblo escogido, tengo la tierra prometida, soy el hijo de Abraham, tengo el único Dios todopoderoso, no me interesa lo que me diga Jeremías. No le creyeron a Moisés, no le creyeron a Jeremías, salvando la distancia, no creyeron a Theodor Herz, salvando la distancia. Usted va a decir no es bíblico, pero por eso me anticipo, salvando la distancia, no lo creyeron. Entonces, lo que propone Dios es: el pueblo de Israel se comportó mal y se tiene que cumplir la profecía de los 70 años. No importa si lo crees o no lo crees, se va a cumplir igual. Entonces, la decisión es pasarse, dejar que el enemigo tome la tierra, lo cual no lo voy a hacer porque soy nacionalista. Entonces, tú, Jeremías, eres una antipatria. ¿Ok? Y entonces, a veces el camino que muestra el Señor no es el que nosotros nos imaginamos. No lo es. El camino del Señor a través de su profeta era: nos entregamos en el camino a la mano de los babilonios, porque si no nos van a matar. No, nosotros nos vamos a defender. No, porque nos van a matar. Y entonces le dice: mira, tienes dos caminos. Quedarte en la tierra y es el camino de muerte. Antes, quedarse en la tierra era el camino de vida. Pero quedarse en la tierra antes era el camino de vida. Pero como desobedeciste a Dios, hoy es el camino de muerte. El arca de la alianza es la herramienta de vida de Dios, pero
Pero en desobediencia es la herramienta de muerte. Por eso murieron los que la llevaron equivocadamente. Los hijos de Elí la llevaron equivocadamente. El arma de vida, que era el arca de la alianza, llevada en obediencia, responsabilidad, compromiso y disciplina, es arma de vida. Llevarla en desobediencia es arma de muerte. Ese es el designio de Dios. Por eso murieron los filisteos y le agarraron un tipo cáncer en el cuerpo, porque es una palabra muy compleja para traducir, tipo llaga, se puede traducir de muchas cosas, de muchas formas, hasta como de hemorroides, porque es algo como que le salía las venas del cuerpo por tener el arca en desobediencia de los filisteos. Entonces se la devuelven a los hebreos. David no tenía mucha idea de cómo era la cosa. La traen en un carro. Empieza a ver tragedia. Se empieza a caer, la tocan y uno muere. Entonces David dice, y eso era la herramienta de vida de Dios. Pero llevada mal es arma de muerte hasta para un propio hebreo. La tierra prometida es la tierra de la vida. ¿Sí? Pero estando en desobediencia es la tierra de la muerte. Ahora, la vida de Dios prometida era en otro lugar, en el exilio. ¿Sí? Y entonces ¿me está siguiendo? Le dice, escoge la vida. ¿Cuál es la vida? El exilio ahora. ¿Cómo el exilio? Ahora es el exilio de la vida. Trágico, pero va a ser el exilio. A veces, lo que Dios nos pone por delante no es nuestra imaginación, nuestros deseos, lo que nosotros podamos pensar. Miren, yo una vez escuché 2 o 3 cosas que siempre me quedaron grabadas, como algunas otras. Cuando nos enseñaban en la sinagoga, cuando nos decían varias cosas, dice, miren, muchas veces con nuestros pensamientos, nuestras culturas, nuestras ideas, no nos saludamos ni de lejos con la Biblia nosotros. Ni de lejos, nos diría una persona bien mayor. No nos saludamos ni de lejos. Porque imagínense, nosotros somos todos hebreos, estamos en la tierra de Israel, la tierra prometida, el invasor ataca, y entonces yo, como líder, ¿no es cierto? Usted como líder, le vamos a ir al profeta, mírate, cuando nos atacó fulano, Dios nos salvó. Cuando nos atacó Mengano, ¿no es cierto?, vinieron inclemencias climáticas. Cuando nos atacó otro, desaparecieron los enemigos en medio de no sé qué cosa. Ahora también Dios nos va a salvar. Aquí, en esta parte del exilio a Babilonia, si usted lee, fueron varias etapas, porque fueron distintos años. Unos fueron para Siria y después para Babilonia, pero los de Babilonia no fueron en un año, fueron en varias etapas. Si usted se fija, fue una masacre en Israel. Una masacre. Le sacaban hasta el rey le van a sacar los ojos, le van a vaciar los ojos con lanzas así, incluso lo tienen grabado los babilonios. Usted lo puede ver en los libros no me sale la palabra, arqueología, ¿sí? Está el rey atado, este rey hebreo atado, y le van vaciando los ojos de a poquito. Así. Están en los libros de arqueología. Por eso le dice, mira, escoge la vida. Dice, teóricamente, si escojo la vida me tengo que meter en la tierra prometida. Pero aquí era la inversa. Y cuando Dios nos da vuelta a los planes, es ahí donde nosotros entramos a dudar, porque nosotros tenemos un lineamiento en nuestro pensamiento. Siempre fue así, siempre fue así, siempre fue así. Moisés golpeó la roca, ¿sí? Y salió agua. A la siguiente vez le dice, habla la roca. Y que Moisés dice, no, antes le golpeé y me dio resultado, ¿sí? Ahora la voy a golpear de nuevo. Y no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Moisés dice, una cosa es golpear la roca, que salga agua, es algo físico, así decir. Imagínense, yo no lo hubiera hecho todo, yo no hubiera entrado a la tierra prometida, eso seguro. Pero lógico, y usted me dice, no, yo sí, porque yo soy la lumbrera de la obediencia, permítame dudarlo. Permítame dudarlo. Entonces, Moisés le dice, habla la roca. Si usted lee el pasaje, el pueblo hebreo en ese momento le viene como una turba para matarlo a Moisés, ¿sí? Vio que dice, un poco más y me apedrean esto, ¿vio? Ok. Y entonces le dice, habla la roca. Entonces tiene la roca ahí y le dice, roca, saca agua. Pero yo no lo hago, hermano. Claro, yo sé que a lo mejor
significa esa fe? Tenemos esta fe a nosotros cuando lo hablamos, pero cuando lo tenemos que poner en práctica y nos toca a nosotros, ahí va la cosa, ¿no? Por eso que tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que aprender y tenemos incluso que despojarnos de ese yo, del ego, de todo eso, porque en definitiva el camino estrecho impone sacrificio y sufrimiento. Incluso más, el camino estrecho impone despojo de uno. Mira Abraham, ¿cuál fue el despojo de Abraham? Entregar a su hijo. Ese es el camino estrecho. Él tenía fe de que iban a volver del monte, ¿sí? Por eso dice, vamos y volvemos. Pero si usted lee la historia, dice, volvió Abraham. No es el verbo en plural, ni en hebreo tampoco. Es decir, el camino de la puerta estrecha, la senda del camino de justicia del Salmo 23, que es el digamos, paralelo a la puerta estrecha que me habla Yeshua, ¿sí? Impone sacrificio, y sacrificio significa despojo, y despojarme. Y usted me dice, bueno, pero en definitiva, ¿sí? Volvió con Isaac, ¿sí? Sí, pero vamos a poner, terminamos, pero vamos a poner el caso. En el momento que Abraham va con su hijo, ¿no es cierto? Mire, riéndose no estaba, porque le dijo, entrégame a tu hijo, ¿no es cierto? Y él sabía que era un sacrificio. Era un sacrificio. Por eso, cuando se nos habla, dice, entrar por la puerta estrecha, dice, porque ancho es la puerta que lleva y el camino que lleva a la perdición, pero estrecha es la puerta, ¿no es cierto?, que trae esta bendición, dice, aunque son pocos los que la encuentran. Y usted me dice, y yo también le digo, dice, bueno, pero yo entré por la puerta estrecha porque yo reconocí a Yeshua como mi Señor. Miren, profesa cualquiera, levantar la mano en cualquier lugar, decir, Señor, te acepto. Decir Señor te acepto es fácil, levantar la mano es fácil, decir que uno profesa una religión es mucho más sencillo. Profesa cualquiera, pero cumplir no. ¿Vieron cuando dice, ya, si yo profeso tal religión? ¿Sabe? Es como no decir nada. Pero si nos escudamos en eso, profeso tal cosa, ¿no es cierto? Nos jactamos de que sabemos la Biblia, que sabemos de memoria. Hay un pasaje cuando dice, por ahí aparece también, cerca de por acá, dice, muchos, ¿no es cierto?, me dicen, Señor, Señor, ¿no es cierto?, mira que nosotros predicamos en tu nombre, expulsamos demonios, sanamos a los enfermos, y decir, apartado de mí, hacedores de maldad, porque yo no los conozco. Claro que se va a decir, pero es en el nombre del Señor. ¿Se acuerdan cuando estaba acá? Y no es el único caso, tenía los 400 profetas. Un día voy a explicar eso de los 400, de los números. Voy a explicar por qué. Así, ¿por qué 400? Bueno, por una razón. Razón que hay que estudiar. Y entonces, eso si usted lee ahí y en otro pasaje también, y en otros, en Jeremías y en otros, los falsos profetas, cuando predicaban, cuando profetizaban y enseñaban, no decían en el nombre de Baal, en el nombre de Acera, en el nombre de Astoré, de Astarteo, de lo que fuese. Decían en el nombre de Adonai. Y entonces, imaginemos que ahora estamos todos 2600 años atrás y tenemos a distintos profetas y dicen, porque en el nombre de Adonai le romperemos el yugo a los babilonios. Y yo pero le creo porque lo vi siempre ese profeta en el pueblo. Y siempre, no es Jeremías, son nosotros. Yo siempre lo vi ese profeta y lo vi en el templo también. Y me está diciendo que en el nombre de Adonai voy a destruir a los babilónicos. Y cuando viene Jeremías a decirnos a todo el pueblo que estamos allí y a los profetas, y Jeremías entra harapiento, porque no andaba, a veces no andaba. Se pone un yugo de madera, ¿no es cierto? Dice, ¿no es cierto? Y viene el otro profeta y se lo rompe. Entonces la gente dice, ¿por dónde entro? ¿Por la puerta estrecha o la puerta amplia? La puerta estrecha es la que me dice Jeremías. La puerta amplia es el otro que le rompió el yugo. Entonces Jeremías le dice, perfecto, créanle a este. Dice, así tú me rompes el yugo a mí de madera, pero a ti te van a poner un yugo de hierro, dice. Y aparte te vas a morir dentro de un rato, le dice. ¡Qué bárbaro! Porque le dice, a mí me rompes el yugo de madera, pero a ti mañana te mueres tú. Dice, y a nuestro pueblo le ponen el yugo de hierro. ¿Por qué? Porque no aceptan la palabra del Señor, ¿me entienden? La puerta estrecha representa
romper con las estructuras que tenemos, con los pensamientos que tenemos, con las ideas que tenemos, cuando no son de Dios. Tenemos que entender lo que dice la Biblia, ¿me entiende? Por eso, ya termino, hermano, dice... otra forma de decir eso que yo decía, mira, dice, este filósofo dice, no aspires a las cosas fáciles, no sea querer de las difíciles. No aspires, no es bíblico, pero dice, no aspires a las cosas fáciles, no sea que heredes las difíciles. ¿Me entiendes? A veces, para terminar, miren, hay un camino que es el camino meditado, hablando de esto, ¿no? Es el camino meditado y el camino improvisado. Si uno sigue el camino del Señor y busca de su palabra, ¿no es cierto? Y va escuchando lo que dice su palabra. Si a Moisés lo hubieran escuchado, no hubieran a lo mejor hecho el becerro de oro. Si a Moisés lo hubieran escuchado, hubieran meditado, no hubieran murmurado contra Dios y contra Moisés, no hubiera muerto Coré, Datán, Abiram, no hubiera muerto acá, porque eran todos hebreos. Nosotros acá lo vemos como el diablo, pero también era un hebreo, ¿ok? Entonces, si hubieran aceptado, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Lo que Dios hablaba atrás de Moisés, no hubiera a lo mejor venido la lepra a María. Si hubieran aceptado el camino de la puerta estrecha que Moisés proponía, ¿no es cierto? No hubieran desnudado y sacado el sacerdocio a Aarón, ¿no es cierto? Un ejemplo. ¿Sí? Entonces tenemos un camino meditado y un camino improvisado. ¿Sí? El camino improvisado es el del becerro de oro. El profeta tarda mucho, construyamos. Si meditamos no lo hacemos, pero improvisamos. Cada vez que improvisamos tomamos un atajo. Un día vamos a hablar del camino directo y del camino. Los atajos están en la Biblia, ¿eh? Los caminos directos y los atajos que tomamos. Los atajos nos acortan el camino, ¿sí? Pero termina siendo el camino largo. ¿Es cierto? Termina siendo el camino largo. Por eso cuando uno ve fragmentos tan chiquitos en la Biblia, dice entren por la puerta, hay que entrar por la puerta, busquen esa puerta estrecha, porque hay que buscarla. La puerta amplia no se busca, la puerta amplia está, pero la puerta estrecha hay que buscarla, hay que buscarla, hay que buscarla, y hay que buscarla. Miren, en realidad, si uno lee la Biblia, parece que a veces empleo términos humanos, pero de alguna manera tenemos que hablar. Nadie en la vida, hablando de la vida que tenemos que vivir, llegó a la grandeza a través de la improvisación, ¿no es cierto? Y del camino fácil, ¿no? Nadie. Siempre sufrimiento. Yo me acuerdo cuando leí la historia de Luis Pasteur, siempre impactó la historia de Luis Pasteur, ¿no? No sé por qué. Y otros, pero bueno, algunas veces. Porque acá también se vende. ¿Vio que esos libritos chiquitos que nadie compra a veces, que nos parecen la vida de fulano, mengano, sultano? Yo empecé con eso cuando era adolescente, que no. Había libritos chiquitos, no me acuerdo cómo llamaba la colección Bichica, no me acuerdo cómo llamaba. Y era la historia del Pasteur, no toda la historia, pero la vida, libritos así. Creo que están esos libritos, la vida de Gandhi, la vida de Jesús, la vida de Mahoma, la vida de fulano, la vida de... Incluso aparecen profetas de la Biblia, pues. Y entonces, yo me acuerdo cuando leía la historia de Pasteur y era de otros, ¿no? Así, en fragmentitos, algunos venían varios en un mismo librito, y ponían, ¿no? Que por ejemplo María Curie, fulano, mengano, Pasteur, todo, eran unos sacrificios, no tenían buenos equipos, tenían que estar horas. También una persona, nada se me fue, la que trabajó con el descubrimiento de los rayos X, de tanto trabajar y no tener los equipos necesarios, terminó con todos los dedos carcomidos, se le iban saliendo las articulaciones, en serio. Hasta que descubrió por qué, ¿me entiendes? Cómo trabajar y qué sé yo. Para que hoy nosotros nos saquemos una radiografía, ¿no es cierto? El otro se ponga una chaqueta. Cuando yo la pasada otra fui, no sé cómo fue, me pusieron hasta a mí, ¿no es cierto? La parte donde no me iba a tocar la placa, me puso una cosa que pesaba bastante, por lo menos, no hacemos músculo. Aquí, no sé, me puso la chaqueta, se puso la chaqueta, se fue atrás de la cosa de hierro, mirá, por
articulaciones, porque se carcomen, no sé, por los rayos son así, etc. No tengo ni idea cómo es trabajar mucho tiempo con eso, ¿me entienden? Un ejemplo. Es decir, nadie, y la historia de Pasteur también, hay una parte donde decía, supongo que se les verdad, pero decía que en algún momento hasta podía hacer sus necesidades encima porque tenía varios aparatos. Y hoy, por ejemplo, veo que hay, está bien, no digo que no trabaje acá tenemos el químico, otro químico y todo, no, mi respeto por eso. Pero hoy, por ejemplo, ponen algo aquí, dejan y todo, después al ratito le van a salir en electrónica. Pero estos tipos tenían los microscopios, tenían que estar ahí con los vidrecitos y un montón de cositas y pasaban al otro y pasaban al otro, porque no tenían todas las estructuras que tenemos nosotros ahora, ¿sí? Y ahí en el libro que yo leía decía que hasta Pasteur, ¿no es cierto?, dice, en algunos casos, dice, podía hacer hasta sus funciones encima, porque tenía que mantener, sin sacar los ojos de todo lo que estaba haciendo. Un ejemplo. Miren, un ejemplo. También esto es lo que voy a decir, es una barbaridad, pero interesante. ¿Vio Weber? Me imagino Weber, pero es tengo que tener el as aquí como se pronuncia alemán, pero es el músico Weber, el gran compositor. Él, según cuenta la historia, fue un eximio pianista, dicen que era brillante. Él cometió un error, sí cometió un error terrible. Él, eso no se ha estudiado todo en el conservatorio para ser profesor. Entonces decía que Weber, dice que era una maravilla, lástima que no hay grabaciones. Dice, pero él quería llegar a la grandeza, ¿no? Se equivocó, pero nadie llega al camino a la grandeza si no es a través del sacrificio. No se puede hacer nada sin sacrificio, nada de nada. Entonces, él decía que tenía lo que estudian música lo van a leer algún día, ¿no? Cuando estudian los músicos en la biografía. Entonces, que tenía un problema en el dedo anular, ¿sí? Para tocar. No, de la mano izquierda. Bueno, no importa. Entonces aquí, no tenía que tener una mayor independencia, él decía que no lo lograba. Entonces, los registros de la época dicen que era un concertista alucinante, pero él quería llegar a la grandeza. Dice, hay un movimiento que me cuesta. Nadie se daba cuenta. Y ahora les cuento esta historia para terminar, una cosa que yo viví. Entonces se puso un cañito de cartón aquí para agarrar los dos dedos, y entonces la deficiencia de este dedo la iba a compensar con este dedo para practicar y que este dedo le ayudara a la mujer. Lo practicó tantas horas y tantos meses así que se atrofió. ¿Me entiende? Y entonces él se equivocó y después ya no pudo tocar más el piano. Pudo tocar, pero ya decían que no era el eximio pianista que había sido antes. Se equivocó, no tenía el consejo ni nada. Un ejemplo, o lo que sea. Pero era una, dicen los registros que era una lumbrera. Pero tomé esto como un caso extremo. Él estaba, algunos podían estar aquí y otro aquí, él quería estar aquí, ¿sí? Pero tomando este caso, ¿qué quería hacer? Él sabía que si quería llegar a la grandeza tenía que imponerse un sacrificio. Mire, le voy a contar algo rápidamente con esto. Aquí en México vivió hasta hace 7 años Manuel López Ramos. Manuel López Ramos fue un concertista argentino que fue el hermano de Magda López, la actriz argentina radicada aquí. Él vino de muy joven aquí, yo algunas tomé cursos en Argentina cuando él iba de aquí o de otro lugar donde estuviese, a Argentina a dar clases magistrales donde pasa uno, toca, él corrige o alguno hace una pregunta, pero el que va a hablar va a tocar también, así que no se puede hablar mucho, ¿no? En ese sentido, para que nadie lo critiquen a uno. Y entonces, cuando él vino la última vez, aquí murió hace 7 años, tenía 74 años. Él tiene su estudio con su... Son varios concertistas, yo estuve ahí, no como concertista, fui a ver. Dice, ahí en la calle Dakota, a la vuelta de World Trade Center, está el conservatorio que dejó él con varios profesores concertistas. Y resulta que, me acuerdo, hay una obra de Bach que se llama La Giacona, es una obra larga, mortal, por el estilo y es larguísimo, dura 25 minutos, una tonelada de hoja para estudiar. Manuel López Ramos
la había grabado brillantemente para mí, porque yo la escuché en long play, brillantemente cuando él tenía 25 años, más o menos la grabó 25, 26 años. Bueno, cuando él vino a Argentina, ¿no? Tendría la última vez que vino 56 años, tendría más o menos, 56, 57, se me ocurre. Yo estaba ahí en una casa de música muy grande que hay, en unos salones que tiene, donde estaba dando su clase. Yo también estaba ahí como alumnito, ¿no? Bueno. Y entonces, a mí me encantaba la personalidad de este hombre, siempre me gustó la personalidad de este hombre, ¿no? Entonces, dice, usted sabe, muchacho, estaba platicando, él platicaba mucho, ¿no? Y tocaba, maravilla. Si ustedes búsquenlo, a ver, maravilla. Y vivió siempre aquí, se radicó aquí desde jovencito, desde los 20 años, 20, 21, digamos. Y entonces dice, mire, dice, yo creo que ahora ya estudié mucho, dice, ya tenía grabado como 25 o 30 nombres, mire qué ingrato que es el mundo. Vaya a la casa de música, aquí no consigue ni un CD de los Perramos, uno tiene como 25, 27 y si consigue uno o dos es mucho. Ah, pero de rock pesado y metálica va a encontrar 100 millones. Pero así. Y mira, el mundo que tenemos es bien ingrato. Una vez que cuando estaba en Argentina le iba a dar un concierto, pero no sé qué pasó. Le cuento esto porque es ingrato el mundo que vivimos. Dice, mira, yo voy a tocar gratis en tal lugar. Dice, no quiero ni que me pagues, yo no vengo aquí a tocar para que me pagues, vengo a enseñar. Pero me ofrecieron un concierto y entonces cuando me ofrecieron el concierto me iban a ofrecer, dijo la cifra irrisoria, ¿no? Dije, no, dice, me voy a hacer una cosa, voy a tocar gratis. ¿No? Mire lo que, entonces nos dice, mire lo que pasa, dice, a mí me quieren pagar esto. Los que somos grandes ahora, ¿ustedes se acuerdan de los Parchís? El conjunto español, los Parchís. Ese momento estaba ahí en ese mismo teatro los Parchís. A Manuel López Ramos le pagaban 10 pesos y a los Parchís le pagaban 100.000. Por eso cuando él supo la cifra que le iban a pagar a él y lo que le iban a pagar a los Parchís, dice, toco gratis. No quiero que me paguen. Dice, porque se están burlando de mí. Y tocó gratis. Tocó gratis. Y entonces, tenía, yo me acuerdo de cada cosa. Y entonces tenía que decir, este mundo, ¿no? Y las decisiones que tienen que tomar, voy a tocar pero gratis, porque me están ofendiendo. Un hombre que se recorrió el mundo, 20, 30 los Frey grabados en aquella época, ¿sí? Y usted va aquí acá, bueno, no encuentra ni uno o dos conseguirá la calzada. Bueno, y entonces dice así, dice, ustedes saben que yo grabé esta obra de Bach a los 25 años. Dice, y ahora tengo 50, usted tiene 50 y pico de años. Dice, la verdad que me sacrifiqué mucho, dice, con esto la voy a volver a grabar ahora y creo que ahora sí me va a salir bien. Él sabía, se pasó la vida estudiando, ¿no es cierto? Y él dice, a los 25 años todo el mundo me dice que está bien, cuando la grabó, y que ahora también me dice que está bien. Pero no, hay algo que le falta vida, hay que darle vida, hay que darle vida. Y después de estudiarla 30 años, creo que ahora puedo conseguir darle esa vida a la obra. ¿Me entiendes? Y yo escuchaba y digo, yo quiero ser así, se dentro, ¿no? En la vida, ¿me entiende? Y usted le escucha a lo que grabó a los 25 años y dice, esto es una maravilla, ¿no? Y entonces, ¿me entiende? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no se puede llegar en la vida, y la Biblia lo dice, tomo lo de la Biblia y lo de la vida cotidiana, pero no se puede llegar, ¿no es cierto?, a esa grandeza que uno quiere, en el caso del sentido espiritual, la grandeza verdadera, no la del elogio de los demás, que el elogio de los demás y el halago y todo el reconocimiento que podamos tener humano es estéril, es anatema, es herejía. Pero no se puede conseguir nada si no se entra por esa puerta estrecha, o el camino de la vida que dice Moisés, o elijan el camino de los padres que adoraron a otros dioses, pero si vamos, el que quiere servir al Señor, entonces, ¿no? O el camino de Jeremías que le dice,
Dicho en otras palabras, antes el camino de la vida era la tierra. Tu desobediencia corrompió la tierra, ahora es el exilio. O elige lo que te dice Dios, aunque a ti no te guste, pero eso es entrar por la puerta estrecha. En realidad entrar por la puerta estrecha es el camino que no nos gusta, porque el camino de la puerta estrecha es dar y no recibir. Claro. El camino de la puerta estrecha, ¿no es cierto?, es no tener celo ni envidia si el otro prospera y yo no prospero. Es decir, es el sufrimiento, el sacrificio, el compromiso. Es el camino de la puerta estrecha. El de poner un montón de actitudes que si no las deponemos, nos satisfacen en un momento y son buenas para nuestra vida. Claro que sí. Que en un momento pueden ser muy halagüeñas para nuestra vida. Claro que sí. Un montón de cosas. A veces, por ejemplo, una mentira puede ser salir de una situación desembarazosa y me alivié, pero es el camino de la puerta amplia, ¿no es cierto? Y me va a traer una consecuencia. Un ejemplo. Voy a dar ejemplos varios de esto, ¿no? Por eso a mí me llama la atención, ya terminamos, ¿no?, que Yeshua dice, busquen la puerta estrecha, porque hay que buscarla. Hay que buscarla. En realidad la puerta estrecha no la encuentra fácil aquí, ¿no es cierto? Pero el camino de la puerta amplia lo tenemos cotidianamente y entramos. En realidad, mira, lo que yo creo que dice la Escritura. En la puerta ancha estamos todo el día. Y entonces se nos ofrece esto, y entonces es el camino de la puerta estrecha. Si estamos en el exterior, ya estamos en la puerta estrecha. Pero las decisiones permanentes que debemos tomar, las decisiones permanentes que debemos tomar, a veces nos cuesta, ¿sí? Las decisiones son dolorosas a veces, sí son dolorosas, pero a veces hay que tomarlas. Y miren, ya termino con esto. Algunas, no sé si todas, pero creo que las decisiones a veces son dolorosas. Si no, pregúntenselo a Yeshua cuando dice, Señor, que pasa de mí esta copa, pero que se cumpla tu voluntad. Si es por mí, en un sentido humano, no quiero el sacrificio, ni el sufrimiento. Pero si es tu voluntad que yo sufra, entonces sí. Hoy cuando se nos habla a nosotros, no, usted no tiene que tener ni siquiera un dolor de muela, no sé. No es así. Podemos padecer. Pero en ese padecimiento sabemos que está el Señor con nosotros. Dice el Señor, no temas descender a Egipto porque yo haré de ti una gran nación. Yo voy a descender contigo y también te voy a sacar. Es decir, el Señor está cuando nosotros descendemos. Si sufrimos y descendemos, el Señor está con nosotros. Si padecemos por algún error, el Señor está con nosotros y nos saca. Porque me dice, si nosotros nos equivocamos y padecemos por nuestra propia equivocación y sufrimos, no nos manda al infierno, porque si ya nos quisieran mandar al infierno, mi hermano, no estamos aquí ninguno de nosotros. Bueno, más bien, ¿no es cierto? A veces somos como Ananías y Zafira, ¿no es cierto? Y sucumbieron. Ese es el ejemplo que tenemos hoy, que si no sucumbimos porque el Señor está con nosotros, rescatándonos. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Bendito Dios, Padre eterno, Señor de toda misericordia, damos la gloria y la alabanza a ti, exaltamos tu nombre, levantamos tu presencia por sobre todas las cosas, te damos gracias por la vida, por el don de la vida, el perdón de nuestros pecados, te damos gracias y la salvación de nuestra alma. Señor, y sabemos que si no fuera por tus grandes misericordias, que son nuevas cada día y cada mañana, ya hubiéramos sido consumidos, Señor, pero nuevas son tus misericordias. Y queremos, Señor, acogernos, ponernos delante de esa misericordia, para que te apiades de nuestras vidas, seamos bendecidos, seamos fortalecidos, alentados, seamos restaurados, Señor, sacados de una vana manera de vivir, para entrar en el camino, Señor, de esa puerta estrecha, de esa senda de justicia por el cual tenemos que entrar, pero que tenemos que buscar, Señor, haciendo, Señor, caso omiso a todas las puertas amplias que se nos presentan cada día, en todo momento, en cada circunstancia en que tengamos que decidir algo. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendícenos a todos y a cada uno, los que estamos aquí, los que no han podido venir, aquellos hermanos que nos apoyan incluso sin venir.
Señor, a veces cuando nos llaman por teléfono, aquellos que vienen, Señor, de tiempo en tiempo, pero que apoyan también la Keilah, Señor, bajo toda circunstancia. Bendice a todos y a cada uno en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendice los hogares y las familias, bendice a los cónyuges, bendice a los hijos, bendice a las madres, a los padres, trae sabiduría, discernimiento, entendimiento, Señor, que viene de lo alto. En el nombre de Yeshua HaMashiach, bendice a los hombres y mujeres que viven solos, Señor, y a todos y a cada uno, Señor, que nos abra las puertas de bendición, de abundancia, de misericordia. Guárdanos de todo mal, líbranos de toda traba, quítanos peligro, Señor, que en medio de tantas circunstancias podamos levantar tu nombre en alto, que confiemos en tu palabra y que tu Ruach HaKodesh nos dé, Señor, la seguridad de tu presencia en nuestras vidas. Ábrenos el entendimiento, Señor, quita toda oscuridad que pueda haber en nuestras vidas y que podamos gozarnos en tus misericordias, en tus milagros y en tus maravillas. Guárdanos en este y en cada día, danos tu paz, tu reposo. Bendícenos cada día de la semana que se inicia. Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach, cada día sea bendecido por ti. Bendice, Señor, los trabajos, la economía, los emprendimientos personales, los salarios, los que necesitan aumento en sus salarios, en las remuneraciones. Abre fuentes de bendición, Señor, sea todo para tu gloria y para tu honra, y que en esto también podamos ver tus misericordias, milagros y maravillas. Señor, que todo lo que tú nos das en salud física, en renovación espiritual, en prosperidad y en bienes materiales, en bendición en los hogares y en las familias, en las aperturas de puertas, Señor, en medio de nuestras necesidades, cada cosa que tú nos des, Señor, sea todo para la gloria de tu nombre y no para la sabiduría, para el orgullo, Señor, del hombre, Señor, para el poder del hombre. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Bendícenos en este y cada día. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Señor les bendiga, hermanos. El Señor les guarde.